Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ahí estamos entrando, ya estamos con 50 participantes de nuevo. Estoy, José Luis. Ah, está Rosita, puede entrar. Bien, Chinda, estoy admitiendo a unos cuantos, si quieren continuar. Hola, Rosita. Hola. Por fin me pude conectar. Igual la vi con mi hijo. Me fui a la cama de mi hijo a verla. Buenísimo, buenísimo, ahí estábamos extrañándote. Hola, ¿Cómo anda, Franco? ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, 55 cuando vos quieras, Chinda. Ya está habilitada para compartir pantalla. Hola Armando. Hola Armando, felicidades. Gracias, muy amable. ¿A qué se debe? Bueno, habíamos quedado que analizábamos los malos créditos. Nos vamos a ir, antes de continuar con el planteo, a los dos primeros traslados hacia la planilla determinativa de la tercera categoría, vuelvo a decir, sobre la cual quizás hemos omitido un dato que es importante, que es el análisis del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido de que la empresa unipersonal en realidad está formando parte de aquellos que deben llevar libros de contabilidad y confeccionar balances comerciales. Es decir, el equivalente a lo que constituye una regla para las sociedades, alcanza en este momento, pero ya desde el año 2015, desde el mes de agosto, que es cuando tiene vigencia el nuevo código, para las empresas unipersonales. ¿Qué revela el mercado? Que la gran mayoría de ellos siguen la situación anterior sin cumplir este requisito, lo cual tiene algunas consecuencias en caso de eventuales pleitos entre comerciantes o frente a un consumidor que puede plantear un problema serio a la empresa unipersonal. Pero ese es un tema que nos excede para el ejercicio que estamos analizando. ¿Qué es lo que tenemos en la planilla? La misma y exacta composición que la que hemos utilizado para la primera, para la segunda y para la cuarta categoría. Por un lado el impuesto a las ganancias, por otro lado el impuesto sobre los bienes personales, que lo vamos resolviendo en paralelo, que me parece que nos da una idea más rápida de la situación global del contribuyente, y dentro de cada uno de esos dos impuestos, los cálculos y datos auxiliares, con más en el impuesto en el impuesto a las ganancias, de esos datos que decíamos que constituyen ingresos, egresos, justificaciones e ingresos exentos, usos y no justificaciones, la parte de gastos no deducibles, el patrimonio final empresario y una distinción que vamos a ver corresponde hacer porque dentro de algunos datos patrimoniales de la tercera categoría, algunos no son propios de la empresa unipersonal, sino de la persona humana, en esta suerte de desdoblamiento de la personalidad de la que venimos hablando permanentemente. Y en el impuesto sobre los bienes personales, la clasificación es totalmente referida a la empresa. Obviamente van a ser en consecuencia bienes relacionados con la empresa que están alcanzados por bienes personales, pero bajo esta característica. La empresa unipersonal, tomando todos sus activos y deduciendo sus pasivos, constituyen un bien, solamente un bien más de
los que conforman la declaración de bienes personales o la determinación de bienes personales. De manera que tengamos en cuenta que vamos a llegar a un número final, solamente un número que va a ser la diferencia entre los bienes y las deudas de la empresa unipersonal para que constituyan uno de los bienes, solamente uno, del listado de bienes personales a los efectos del impuesto. Hecha esta aclaración, volvemos sobre la izquierda de la pantalla y ¿qué tenemos allí? El traslado de las ventas netas de descuentos y de bonificaciones. Por supuesto, estas últimas siempre que correspondan a los usos y costumbres de plaza, que sean razonables y que no estemos usando las notas de crédito o a los efectos de conceder descuentos o bonificaciones que son excesivos en relación a las costumbres y a las, digamos, que son irrazonables, para decirlo en términos muy simples. De lo contrario, estamos admitiendo que se pueden netear ventas de conceptos que realmente son objetables o impugnables en el caso de una fiscalización. Y también dimos el dato de los deudores por ventas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo que llamamos las cuentas por cobrar, o clientes o deudores por ventas, representan un dato patrimonial de 554.000 pesos, que lo tenemos allí en el patrimonio final de la empresa, y es el listado de los clientes que tenemos al 31 de diciembre del 2019 con cuentas impagas. Ese dato, que es el dato bruto, por llamarlo así, permite una depuración. Dentro de esos deudores tenemos algunos que cumplen con los requisitos para ser considerados malos créditos. En primer lugar, tenemos estos créditos con inicio de acción judicial, que es un claro exteriorizador de que el crédito ya está apuntando hacia la incobrabilidad, es un mal crédito ahora en sentido pleno, si se quiere, que constituye un egreso deducible, en primer lugar, para la determinación del gravamen. Por eso punteamos en egresos y deducciones de la tercera categoría los 150.000. Pero al mismo tiempo, como son créditos malos, necesitamos depurarlos del stock de cuentas por cobrar y en la parte patrimonial deducimos, lo ven ustedes entre paréntesis, en los mismos 150.000 que están formando parte del stock. En consecuencia, lo vamos depurando a los fines impositivos del patrimonio de la empresa unipersonal. Otro tanto va a suceder con el próximo. Hay créditos que no se han, digamos, depurado desde el punto de vista de que no se hizo un trámite para integrar el proceso concursal, sino que se lo ha hecho el año siguiente. Por consiguiente, no es una deducción admitida en el sentido de egresos, ni es tampoco un depurador de la cartera de créditos. Por eso ven ustedes allí que no hay ningún importe incluido. Y finalmente nos queda ese otro crédito de pequeño monto que está dentro de los topes para ser admitido como créditos de escasa significación, según la Resolución General 4358, que aquí la estamos marcando, emanada de la FIP, que nos da un tope de 45.000 pesos por cada deudor, llamándole créditos de escasa significación, con más algunas acotaciones, como por ejemplo el hecho de haber dejado de operar con el mismo, y otros elementos que ustedes lo encuentran en el artículo 217, segundo párrafo del decreto reglamentario. Cumplidos esos requisitos, es un egreso que puede ser computable en la tercera categoría y que también depura la cartera de créditos en 20.000. Esto nos va a llevar entonces a un monto neto de los deudores por ventas desde el punto de vista impositivo. Vamos a volver sobre el planteo para abarcar otro tema que es la determinación del costo de la mercadería vendida y que tiene estos datos. Vamos a ir, como decíamos, en paralelo en bienes personales. ¿Cómo vamos a ir conformando los bienes relacionados con la empresa? De la misma forma que lo hicimos con ganancia, porque responde a las mismas reglas de juego. Pero, en primer lugar, decimos, ¿cuál es el total del listado de clientes? 554.000. ¿Cómo lo depuramos? De la misma forma que hemos depurado el impuesto a las ganancias. Los 150.000 también lo deducimos, se dan los requisitos para ser considerados malos créditos, y también deducimos los 20.000 con el mismo criterio. Hay una serie de, disculpen, una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que vale la pena siempre tenerlos a mano, comenzando con el caso Banco Francés y otros, digamos, de la línea fundamentalmente de prestadores de servicios comunes, como es la televisión, por ejemplo, que tienen reglas propias.
y que como son reglas propias de la actividad, se pueden considerar como usos y costumbres. De manera que también vamos a proceder en bienes personales de la misma manera que procedimos en ganancias. Pero en bienes personales hay una aclaración importante a formular. Ustedes ven que mencionamos al artículo 22 del decreto reglamentario de bienes personales, pero aludimos al artículo 4 del impuesto a la ganancia mínima presunta. ¿Por qué? Porque así lo hace la ley de bienes personales. Sucede que está haciendo precisamente referencia a un impuesto que ya no es vigente o no está vigente en el año 2019. Es un impuesto que está derogado. La pregunta es, ¿por qué hacemos referencia a ganancia mínima presunta? Primero, porque nos lo marca la ley de bienes personales. Y segundo, porque es razonable que así lo haga. Nada obsta a que uno pueda hacer, desde el punto de vista legal, referencia a un impuesto derogado si es razonable esa referencia. Y tenemos algo ya dicho al respecto, en un impuesto totalmente distinto, pero que nos marca que es lógico y es hasta loable que nos den una pauta de a dónde recurrimos para evaluar, digamos, lo que constituyen esos tipos de créditos y de deudas, o mejor dicho, de créditos y de deducciones. Un viejo antecedente que vendría a colación se da, para los que ya tenemos una edad considerable, cuando se pone en marcha el impuesto al valor agregado y algunas cuestiones opinables o que requerían aclaraciones fueron tomadas del ex impuesto a las ventas. O sea que no hay ningún problema en hacer referencia a un impuesto ya derogado si su regla es perfectamente aplicable al impuesto vigente. Con estas aclaraciones vamos a avanzar en el planteo y ahora sí nos vamos a lo que constituye el costo de la mercadería vendida y que nos permite ir al planteo primeramente para después abarcar la solución de tercera categoría en la planilla correspondiente. Vamos al planteo. ¿Y qué tenemos en materia de mercaderías de reventa? Nuevamente, siempre dividido en esta categoría, lo que pasó el año pasado, al 31 de diciembre del 2018, y qué es lo que pasa en el presente año, al 31 de diciembre del 2019. En primer lugar, necesitamos la mercadería evaluada impositivamente, es decir, siguiendo las reglas que marca la ley del impuesto a las ganancias en materia de, por ejemplo, mercaderías de reventa, que tienen el criterio generalizado de la llamada última compra como criterio de evaluación. Y esto implica referirse, en consecuencia, a las compras realizadas durante los 2 últimos meses del año 2019. Si no tenemos compras realizadas, vamos a buscar la compra más antigua del ejercicio, es decir, más cercana al cierre, diríamos, perdón, en el año 2019, y si no la tenemos, que sería el extremo total, quiere decir que prácticamente el stock no se movió, casi una revelación de que no hay actividad, tomaríamos el stock inicial con algunas precisiones que vamos a dar en el ajuste por inflación. Bien, la mercadería evaluada impositivamente, que constituiría lo que llamamos la existencia al cierre, son 4.750.000. El inicio de la mercadería, o sea, la existencia inicial está marcada a la derecha por 2.350.000, con lo cual ya tenemos dos componentes de la fórmula, la existencia inicial y la existencia final. ¿Qué nos falta? Las compras y gastos imputables al ejercicio, para componer la clásica ecuación contable, que es también impositiva. ¿Qué decimos allí? Que en primer lugar, las compras efectuadas durante el ejercicio fueron 6.500.000 y que no incluyen fletes por 830.000 pesos para ver qué hacemos. Y al mismo tiempo estamos dando un dato patrimonial. ¿Qué pasa con los proveedores? No toda la mercadería incorporada en el ejercicio está pagada. Es decir, que hay deuda al 31 de diciembre del 2019 por 540.000 pesos y había deuda al inicio del ejercicio por 620.000. Vamos entonces directamente a la planilla determinativa y vamos a hacer los traslados y las consideraciones correspondientes. Nos trasladamos hacia la planilla y nos detenemos en la parte de mercaderías de reventa para hacer un análisis que es más contable o más conocido o más fácil de asimilar porque es el equivalente al esquema contable e impositivo. En primer lugar, partimos de la existencia inicial, les marcamos en la columna de normas legales y reglamentarias que estamos haciendo aplicación del artículo 56, inciso A, y al DR en el 136, para marcar los 2.350.000 que constituyen la existencia inicial. Para componer el costo de venta, sumamos las compras y gastos imputables al ejercicio. Las compras propiamente dichas de mercadería
están en la misma norma que hemos señalado, pero ahora en el decreto reglamentario inciso B del 128 son 6.500.000. Pero acompañando a la compra se ha incurrido en gastos. Entre esos gastos, el más significativo, generalmente lo es el flete tomado a cargo por el comprador por 830.000. Ese es un concepto que incrementa las compras y los gastos. Lo marcamos en el decreto reglamentario, nuevamente 136 inciso A, para cualquier cosa que ustedes necesiten rápidamente constatar de por qué tomamos ese monto. Finalmente, para completar la ecuación del costo, restamos la existencia final, que volvemos a mencionar, es el artículo 56, inciso A, el que nos marca cómo debe evaluarse la mercadería de reventa, que es nuestro caso, y llegamos en consecuencia, mediante esa ecuación, a el costo de la mercadería vendida por 4.930.000. Así como hemos considerado en la parte de ingresos las ventas netas de descuentos y devoluciones, entre los egresos y deducciones, ahora cambiamos de columna, colocamos el costo de la mercadería vendida por 4.930.000. Y antes de salir de la mercadería, vamos a hacer la alusión patrimonial, porque tenemos una existencia final de 4.750.000, para lo cual nos desplazamos hacia el patrimonio final de la empresa y tomamos allí los 4.750.000. Que hacemos exactamente lo mismo en bienes personales, porque la norma de evaluación es exactamente la misma y con referencia, como ya dije, a ganancia mínima presunta, que a su vez nos remite a ganancias. Y conformando el cuadro de la incidencia patrimonial que tienen los stocks, nos falta incorporar la deuda con proveedores al fin del año. Los proveedores representaron 540.000 y por eso lo punteamos en el patrimonio final de la empresa unipersonal. Y lo tanto hacemos en bienes personales que sigue exactamente las mismas reglas. Aquí tenemos entonces evaluada ya la mercadería final o la existencia final y también los proveedores a los cuales se le está adeudando parte de esas compras. De la misma forma que hemos compuesto ya el costo de la mercadería vendida, con lo cual en términos contables diríamos ya tenemos la utilidad bruta, entre ingresos por ventas y el costo de la mercadería vendida. Vamos al planteo porque podemos avanzar sobre el próximo punto, que se refiere a algunas retenciones que ha sufrido el titular de la empresa unipersonal en esa actividad de tercera categoría. ¿Y qué tenemos allí? Retenciones y percepciones sufridas, primero están las practicadas, y que obviamente constituyen una deuda, porque las tiene en su poder y las debe depositar, las debe ingresar, y lo va a hacer en el año 2020 en realidad. Y damos de nuevo el dato. ¿Cuánto tenía para depositar por retenciones realizadas a clientes? 34.000 al 31 de diciembre del 2019. ¿Y qué tenía al inicio? 20.000, que la vamos a tener en cuenta, vuelvo a decir, cuando analicemos el ajuste impositivo por inflación. Pero al mismo tiempo también tenemos las otras, las retenciones por impuesto a las ganancias sufridas, es decir, las que impactaron en el patrimonio del contribuyente, que representan respectivamente al 19, 165.000 y al ejercicio 18, 84.000. Con esto nos podemos trasladar hacia la planilla determinativa y son datos de tipo patrimonial, no determinativos, pero que necesitamos considerarlos tanto en ganancias como en bienes personales. Nos trasladamos entonces a la planilla correspondiente y ¿qué es lo que hacemos? En materia de retenciones impositivas decimos, las retenciones y percepciones practicadas a ingresar constituyen una deuda del contribuyente que lo vamos a llevar a la parte de patrimonio final de la empresa por 130.000 en ganancias. Y en bienes, por 34.000. Y en bienes personales, exactamente el mismo concepto, 34.000, pero ahora entre paréntesis porque es una deuda que va a netear, digamos, el patrimonio unipersonal. Y con el otro concepto de las retenciones, en este caso, sufridas, vamos a ver que allí tenemos un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque las ganancias, porque las retenciones sufridas en materia de impuesto a las ganancias van a impactar en el cuadro global de la determinación. Es decir, que acá el empresario unipersonal se transforma ahora en persona humana y las retenciones sufridas las va a impactar en el impuesto personal global y afectado por la alícuota progresiva. Por eso decimos, separamos el patrimonio final de la empresa del patrimonio final de la persona. Cuando decimos personal nos referimos a la persona humana.
Es el mismo contribuyente, pero la discriminación es importante. ¿Por qué? Porque esos 165.000 que constituyen patrimonio final de la empresa, de la persona humana, no está relacionado ya con la empresa en forma directa, sino que es de la persona. Por eso van a ver que en bienes personales no tenemos nada más que una acotación. Como es de la persona humana, no impacta en bienes personales. Volvemos a nuestro planteo y vamos a ir al próximo dato que se refiere a cuestiones del valor agregado. ¿Qué es lo que nos dice el planteo? El planteo nos señala que en el impuesto al valor agregado, que este es un corresponsal inscripto y en consecuencia lo tenemos que tener en cuenta, tiene un saldo del impuesto a ingresar por el periodo de diciembre de 2019 por 130.000. Y también tiene un saldo a favor técnico, perdón, primero el saldo a favor del periodo de diciembre de 2018, que fue técnico por 98.000 y de libre disponibilidad por 21.000. ¿Por qué hacemos esta discriminación que es bastante común? Esto nos sirve para, de nuevo vuelvo a señalar, ver qué pasa o qué incidencia tiene en los activos iniciales para la determinación del ajuste por inflación impositivo. Por lo pronto, ese es un dato entonces que va a impactar para el año 2018. Y en cambio el del 19, que son 130.000, es un saldo a ingresar. Por eso vamos a la planilla y lo vamos a colocar en materia de deudas de la empresa unipersonal por los 130.000 y lo vamos a puntear en la parte correspondiente, como ustedes ven, declaración jurada, saldo adeudado a ingresar, 2019, 130.000, entre paréntesis, por constituir una deuda. Y otro tanto va a suceder en el impuesto sobre los bienes personales, que sigue el mismo esquema de 130.000. Pero vamos a aclarar que como se trata de una empresa unipersonal, pyme, podría ocurrir que esté utilizando, seguramente lo está haciendo, la posibilidad de diferir el IVA por 2 meses o por 2 periodos, con lo cual la deuda puede llegar a ser superior. Como también puede suceder que el diferimiento no haya sido necesario porque le tenía un saldo a favor, por ejemplo, por el mes de octubre del año 2019. Pero lo cierto es que generalmente, si difiere, va a tener una deuda más grande, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque está teniendo una deuda que indudablemente va a sumar, por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre, si ha usado el beneficio de la empresa PYME. Este pasivo va a ser más grande. Cuidado con este tema porque no es solamente el saldo de IVA en el caso de empresas beneficiadas PYME, sino también lo que ha diferido. Volvemos a nuestro planteo y entonces tenemos a continuación otro dato que se refiere a egresos y deducciones. ¿En qué consisten? Y aquí podemos ir quizás un poco más rápido porque tenemos una serie de conceptos que, si les parece, los enumeramos y después los resolvemos directamente porque creo que los manejamos ya permanentemente o con cierta fluidez a los conceptos que vienen a continuación. Tenemos gastos de luz, gas, agua y teléfono sobre el inmueble propio, estamos próximos, me parece, a un corte, sobre el inmueble alquilado. Tenemos allí el monto devengado, que se adeudaba por esos gastos y erogaciones al 31 de diciembre, acá dice 30, pero debe decir 31, del diciembre del 19, y al 31 de diciembre del 18. Otro tanto con los alquileres devengados por el inmueble que alquila para la sucursal, conforme hicimos en el planteo, y un dato importante, no actuó como agente de retención del impuesto a las ganancias, en el caso que hubiera correspondido, y vamos a ver qué consecuencias tiene. Con los gastos de automotores, estamos señalando de que incluye combustibles, lubricantes, impuesto automotor, seguro, cochera, gastos de reparación, y no incluye una multa de tránsito por 5.000, que es más que común que suceda cuando se manejan gastos de automotores, que de acuerdo con lo que vemos en el punto 591, se tratan de rodados que no son automóviles. Nos sacamos de encima por lo pronto el problema de la restricción que existe en materia de automóviles para tener acá un vehículo afectado plenamente a la generación de ganancias grabadas. Esto no implica que no vayamos a recordar esa limitación que existe en materia de automóviles. Luego tenemos gastos de papelería que consisten en gastos en otros insumos de la administración, muchísimo más que papelería. Queremos decir en conjunto ese gasto que es periódico, que es diverso,
pero que es totalmente deducible porque tiene vinculación directa con la actividad. Gastos en otros insumos de la administración, que son los que estamos hablando, con fecha 30 de abril de 2020, acá viene otra cuestión importante y bastante común, el fisco notificó en el domicilio fiscal electrónico, cuidado con este tema, esas notificaciones hay que estar permanentemente abriendo el archivo para ver si no tenemos alguna notificación, porque esta es una notificación fehaciente de acuerdo con las normas vigentes en materia de domicilio fiscal electrónico. Que el vendedor figura en la base de proveedores no confiables. ¡Epa! Estamos en presencia de una posibilidad de una factura apócrifa. Vamos a ver qué va a pasar acá. Y el contribuyente, una vez que detectamos esto y le preguntamos a qué se debe, nos dice que cuenta con todos los medios probatorios suficientes para acreditar la veracidad de la operación. En el punto 565 tenemos otros gastos menores por 45.000 pesos y decimos, se trata de comprobantes que no reúnen los requisitos exigidos por la resolución 1415. Pero los emisores de esos comprobantes menores se encuentran identificados, pese a que se desconoce la condición fiscal de los mismos. Pero agregamos otro dato que es importante. Individualmente no superan los 1.500 pesos. Eso tiene una significación especial, porque pueden dejarse de cumplir esos requisitos y no obstante considerarse deducibles. Vamos a ir hasta acá, cortamos antes de hablar de sueldo y contribuciones sociales, para no, digamos, olvidar todo lo que hemos venido viendo, y vamos a ver qué pasa con el punto 5 y sus agregados en materia de gastos y otras erogaciones. Vamos a ver en qué consiste. En primer lugar, luz, gas, agua y teléfono del inmueble propio, como también el inmueble propio es aquel en el que desempeña sus actividades en la ciudad capital, como dijimos en el planteo, y también incluye los gastos del inmueble alquilado que tienen una sucursal en el interior provincial. La ley en el artículo 83 considera que estos son gastos y erogaciones propias del giro del negocio y en consecuencia son claramente deducibles, por eso los colocamos en la columna de egresos y deducciones de la tercera categoría, 175.000 pesos. No vamos a tener otra incidencia porque estamos hablando ya solamente de la parte determinativa de la ganancia o de la pérdida que pudiera haber en la tercera categoría. Lo que sí podemos o debemos tener en cuenta es que no todos los gastos están pagados, sino que existen deudas al 31 de diciembre del 2019 sobre esas erogaciones. Por eso las colocamos en el patrimonio final de la empresa, entre paréntesis, como queriendo decir esto es negativo o es deuda, por 63.000, y otro tanto hacemos en bienes personales por tratarse de bienes relacionados con la empresa, en este caso por deudas de la empresa, y 63.000 con las mismas referencias que ya veníamos haciendo. Volvemos a la izquierda y vemos el segundo de los conceptos que habíamos leído, que es el caso de los alquileres devengados. Los alquileres devengados, en términos generales, son deducibles por 390.000 pesos, constituyen egresos y deducciones de la tercera categoría. Vamos a ver si en el planteo teníamos deuda al respecto, porque si existe esa deuda, por 27.500 pesos, como marcamos, eso constituye una deuda del patrimonio final de la empresa, y otro tanto acontece en materia del impuesto sobre los bienes personales. Pero acá nos vamos a detener porque hay un dato importante. En materia de alquileres, la empresa unipersonal no ha practicado las retenciones del impuesto a las ganancias que le corresponde. ¿Qué es lo que vamos a plantear acá? Vamos a traer a flote una norma que prácticamente la consideramos ya inexistente y hacemos referencia a los artículos 42 y 43 de la ley, que ustedes lo tienen allí marcado en normas legales y reglamentarias, para decir qué es lo que esa norma antigua, que viene incluso del impuesto sobre los réditos, miren la antigüedad que tiene la norma, que nos dice lo siguiente: en el caso de que el contribuyente no haya practicado las retenciones que le exige la ley, la AFIP podrá impugnar el gasto correspondiente. Y esto es delicadísimo, porque en primer lugar pone en cabeza del fisco una discrecionalidad muy grande cuando dice podrá. Desde nuestro punto de vista, lo correcto sería que dijera deberá, porque no puede dejar en manos del fisco que en algunos casos impugne y en otros
como puede optar por hacerlo o no, no lo haga, seleccionando los contribuyentes según el grado de proximidad que tenga con el agente fiscalizador. Esto nos parece que es un error de la ley, más allá de que la propia redacción ha quedado, pensábamos que había quedado así, obsoleta, es decir, que no era de aplicación. Oh sorpresa, que así lo plantearon varios contribuyentes, se llega al caso que ustedes tienen allí resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso San Juan, Sociedad Anónima, que ustedes lo tienen en cálculos e indicaciones, con la fecha del fallo que vale la pena leerlo, del 27 de octubre del 2015. ¿Qué dijo la Corte al respecto? La Corte dijo, asiste razón al fisco en impugnar el gasto, en este caso era nada menos que una compra de bienes de cambio, es decir, un costo, ya mucho más que un gasto lo que estaba impugnando, porque la norma del impuesto a las ganancias está vigente. Pese a su antigüedad, está vigente. Y no hizo alusión alguna a que la omisión de retención ya tiene normas propias en la Ley de Procedimiento Fiscal, en la Ley 11.683. Esto es, si ya está previsto de manera general y para todos los contribuyentes y para todos los gravámenes que la omisión de agentes de retención ya tiene un régimen sancionatorio propio en el, digamos, en el marco del derecho de fondo, que es la 11.683, ¿para qué repetir la norma en el impuesto a las ganancias? Bueno, eso también tiene su explicación histórica, porque este artículo tan viejo que les mencionábamos fue incluido en la ley de impuestos a los réditos porque no existía dicha norma en la 11.683. Fíjense ustedes, el esquema de omisión de retención estaba en la ley del impuesto sobre los réditos. Cuando se incorpora en el año 1946, creo que fue, el 1946, me trae el recuerdo que ese es el año de mi nacimiento, para que sepan la antigüedad que tengo también. ¿Qué es lo que sucede allí? Que las dos normas no son compatibles, porque una debería desplazar a la otra. Es lo que nosotros pensamos como mecanismo defensivo y lo vamos a seguir sosteniendo hasta que algún juez de la Corte entre en razones de que no se trata de ir a la literalidad, sino al sentido y al espíritu de la omisión de retención. Pero dentro de lo grave que es este caso, porque prácticamente yo creo que abarca al grueso de nuestros clientes pymes, que no están acostumbrados a ser agentes de retención y actuar como tales, tenemos también otra problemática. ¿Qué pasa si esa omisión de retención fue cubierta por el no retenido ingresando el impuesto anual de ejercicio y en consecuencia no hay impuesto adeudado? A ver si soy más claro. Si en las operaciones que el supuestamente retenido, que no lo fue, la contrapartida de nuestro caso, ingresó la operación por la vía de declararla en su declaración jurada, obviamente el impuesto que debía ingresarse está ingresado por parte de aquel retenido en el conjunto de su declaración. Si el fisco pretendiera que además de esa operación ya incluida en las operaciones del cliente, también lo debe ingresar el agente de retención que no actuó como tal, se estaría ingresando el impuesto dos veces. Y esto implicaría un enriquecimiento sin causa en cabeza del agente del fisco. ¿Se entiende, verdad? Estaría ingresado por una parte y también por la otra. La Corte sí advirtió esta situación, no en los términos en que yo lo estoy diciendo, pero como su fallo es un fallo completo y complejo, dijo, el contribuyente, el agente de retención, no probó que la operación formó parte de los datos incluidos en su declaración jurada por el no retenido. Fíjense qué importante esta observación que hace la Corte. El contribuyente, agente de retención que no actuó como tal, no probó que en aquel otro, en la contrapartida, en su cliente, el impuesto fue ingresado por vía de su inclusión como operación en su declaración jurada. Es decir, que viene a ser algo así como una ventanita abierta que dejó la Corte para solucionar este problema, que es un tanto serio, yo creo que es muy serio, pero nos deja con la probabilidad de poder probarlo. Probabilidad de poder probarlo no es, no es una redundancia, porque una cosa es la prueba y otra es la probabilidad. Disculpen que haga este juego de palabras. Pero sí nos plantea otro problema adicional, que pone en cabeza de nuestro contribuyente meterse en la intimidad de su cliente para ver si esa operación ha sido incluida
y ofrecerlo como un testimonio muy importante, como una prueba testimonial que probablemente va a llevar a un complemento que sería la prueba pericial en los libros de mi cliente. Fíjese usted hasta qué punto vamos a invadir la contabilidad y los datos personales del cliente, que es muy probable que hasta por temor con lo que pueda suceder con el fisco, directamente no esté de acuerdo en ser ofrecido como prueba. Esta es la cuestión que ronda alrededor del fallo San Juan del 27 de octubre del 2015, y la Corte no volvió a pronunciarse como era de esperar, como es de esperar todavía, porque es un exabrupto el fallo como ha sido dictado. Otro dato que tenemos es el gasto de combustible y lubricante. El vehículo es un vehículo para carga, no es un automóvil, es decir, nos zafamos, salimos del artículo 92, inciso L, que entre las deducciones no admitidas está aquella que se refiere a los límites sobre el automóvil. Límites que tienen varias consecuencias. En primer lugar, en materia de amortizaciones. Si fuera un automóvil, el costo máximo que se admite para amortizar son 20.000 pesos. Cualquiera sea el valor del vehículo actual, va a seguir ese monto límite de 20.000 pesos para la amortización. Pero además se extiende, y esto ya es, digamos, risible si se quiere a este momento, que no se puedan deducir en concepto de gastos de mantenimientos más de 7.200 pesos por año, comprendiendo todos los gastos de reparaciones, de combustible, de lubricante, hasta de cochera, según algún dictamen interno del fisco, y que obviamente está marcando que es una ridiculez. Por consiguiente, no es que zafamos, hemos explicado que esto hay que tenerlo en cuenta, pero sí decimos que en este caso, como no se trata de un automóvil, la deducción es plena. Por eso tomamos 425.000 pesos entre los egresos y deducciones. Y en cuanto a la multa de tránsito, vamos a plantear de que desde el punto de vista de la ley del impuesto a las ganancias, no existe ninguna norma limitativa sobre las multas, pero sí en cambio en materia reglamentaria se incorporan las multas fiscales y ahora con algunas reformas que se han hecho, se agregan las multas aplicadas por el Banco Central de la República Argentina, por las multas aplicadas por la Comisión Nacional de Valores, por las multas aplicables por la Superintendencia de Seguros de la Nación, es decir, amplió el espectro de todas las multas, muchas de ellas totalmente administrativas, que no son fiscales, y sin embargo también las considera no deducibles. A nosotros nos parece que esto es una exageración o exceso del decreto reglamentario, frente a lo cual tenemos dos caminos posibles. O peleamos la inclusión, que es lo que acá hacemos, la multa de tránsito la consideramos deducible y por eso punteamos los 5.000 pesos en egresos y deducciones de la tercera categoría, o nos allanamos al criterio fiscal y decimos, bueno, agachamos la cabeza, entendemos que esto está reglamentariamente en exceso y no la deducimos. La opción no la vamos a tomar nosotros, vamos a conversar con el cliente, le vamos a explicar cuál es la situación, y si la multa es considerable, estoy convencido que el cliente va a decir, no, deducila nomás, porque me parece que tenemos elementos defensivos para el caso. Pasamos a los gastos de papelería, donde, de acuerdo con el artículo 83, forma parte de los gastos y erogaciones inherentes al giro del negocio, por eso consideramos que los 35.000 pesos son totalmente deducibles, no tienen limitación, pero sí encontramos allí que entre esos gastos de papelería aparece alguna facturita o facturón, depende del monto, que está incluido el proveedor que la ha emitido en la base de sujetos no confiables o contribuyentes no confiables. Ergo, factura posiblemente apócrifa. Bueno, allí tenemos un problema muy serio con las facturas apócrifas, porque la Corte, en sucesivos pronunciamientos, entre los cuales se destacan los casos Ferretti, ADM, Sociedad Anónima, Molinos Río de la Plata, una familia de fallos que conforman la siguiente composición por parte de la Corte. Repito los casos a consultar que son interesantes. Ferretti, ADM y Molinos Río de la Plata. Todos ellos son fallos del año 2015 en distintos momentos, dos de ellos son simultáneos en el mismo día, pero eso no es lo importante, la fecha, sino el contenido. ¿Qué es lo que la Corte ha resuelto al respecto?
Ya se corta, me dice José Luis, entonces dejo pendiente esta explicación para que no